me aparece que está emitiendo, ¿eh? Pero no lo estoy viendo en YouTube. Ahora sí, mira. Ahora es que tarda, ¿eh? Tarda el amigo. No te preocupes que esto lo voy a cortar. Ya la comunidad sabe que siempre pasa algo. No pasa nada. Sí, así son las redes, así son las redes. Ahora sí, ya estamos. Habrán visto todo, ya están acostumbrados, ya están tan acostumbrados que siempre pasa algo. Pero bueno, para los que no saben, para los que no me conocen, para los que están por primera vez en el canal de Mindycore, mi nombre es Ornella Gigante, soy la CEO y fundadora de Mindycore, una empresa de tech hecha con amor. Y con nosotros está. ¡Ah, me encanta el corazoncito! Me encanta. Con nosotros está Eduardo. Eduardo, además de ser un amigo mío muy querido, también es un profesional en su materia, es un entrepreneurship coach y es un líder con experiencia en gestión de equipos, que no es poca cosa, porque hay que gestionar a los equipos, ¿vale? Acompaña a líderes y a empresarios a desarrollar su potencial, tomar decisiones con confianza y fortalecer el liderazgo, que tampoco es fácil. Y forma parte de Alcachofa Coaching, donde trabaja impulsando el crecimiento de personas y equipos a través de una comunicación más efectiva y el desarrollo de talento. Toda esta introducción, porque la verdad sos un ser maravilloso y haces muchísimas cosas y hay que decirlo, Edu. Así que, bueno, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Harta, sí, una gran introducción. Mira, me cayó bien, me hizo bien, un cariñito. Te lo mereces. Muchas gracias por invitarme. Claramente estoy acostumbrado, como te decía en la previa, a estar del otro lado porque Es suelo verdad. entrevistar, ¿no? Desde el lugar del gracias por tu presencia, mi divo, y pocas veces me toca estar del lado del que responde, pero el fondo siempre es conversar, así que vamos a ver a dónde nos lleva esta conversación que me tiene disponible. Me encanta, yo encantadísima de tenerte acá. La verdad es que me siento honrada que solo hayas tenido dos oportunidades así de ser entrevistado, porque el que te ve, desde que te conocí, yo pensaba, él habrá tenido un montón de entrevistas. Mucho más por, bueno, Eduardo ha publicado un libro que se llama Gracias por tu presencia. ¿Lo tenés por ahí? Hombre, yo lo tengo en Kindle. Lo tiene en Kindle, ¿vale? Está todo en el link de este vídeo, ¿vale? De este streaming. Así que, bueno, primero que nada, felicidades por lo del libro. ¿Podés explicar si querés un poquito de qué trata y eso? Ya, les cuento. Mira, Sí. gracias por tu presencia. Recoge un poquito la experiencia, o bastante la experiencia si se quiere, de los primeros 100 capítulos de un vivo que yo hago. Entonces tengo que referirme un poquito al vivo. El vivo, gracias por tu presencia, nace como un espacio de conversación. Yo me formé como coach hace ya 3 años que salí, Wow. 3 años y medio ya, o tres, sí, 3 años, y estaba en parte de la formación, la escuela donde me formé, eh, Genera Academia, una gran escuela si a alguien le interesa buscarla. Eh, Dentro de la formación, el tema era también difundir esto que estamos aprendiendo. Entonces empezamos a hacer vivos por Instagram. Antes de que Instagram pusiera el límite de los que con menos de 1000 seguidores no se puede. Entonces, Wow. en ese momento, se creaba una cuenta y con 3 seguidores te lanzaba a hacer vivo. Y me gustó. Entonces, de repente dije, quiero hacer un vivo. ¿Y de qué tema? ¿No? Invitar gente que quiera hablar de una de las distinciones, como le decimos en el coaching, las distinciones que me marcó, que es la presencia, el estar presente, cómo vivimos aquí, ahora, lo que proyectamos, todas las vueltas que le hemos encontrado a la presencia. Entonces, esas 100 primeras conversaciones, más lo que he aprendido yo estudiando, lo que me enseñaron en la academia donde me formé, y lo que puedo traer yo de lo que he procesado, ¿no? Porque de todo lo que llegó algo también propongo, creé el libro, este libro, ¿cierto? Gracias por tu presencia, que resume esa experiencia y que, nada, fue una belleza para mí poder escribir, una experiencia maravillosa y que creo que tiene algo que aportar para el que le interese. Tiene mucho, porque es que al final no es un libro basado en teoría, es un libro basado en tus experiencias. Eso suma un montón. Es algo que has Claro, confirmado con tu propia vida y tu propio claro, profesionalismo. Eso está súper guay, la verdad. claro, Muchas felicidades. y que intento además, el libro tiene varias veces como que interpelo al lector uno a uno a decirle, ¿qué tal si haces esto ahora? Mira, intenta hacer este ejercicio en este momento, el próximo párrafo te va a esperar unos minutos si lo necesitas. Entonces, también está ese juego de si el lector está disponible, que es importante, y tiene las ganas, también puede vivir un poquito la experiencia de cómo ejercitarla, vivirla o vivenciar el concepto abstracto. El concepto abstracto a veces se aleja
Y cuando pasamos por el cuerpo, aparece y se hace real. Entonces, también tiene una invitación a eso. Me encanta. A mí me da la sensación, bueno, cuando empecé a leerlo, ¿no? Que es como que siento que el libro literalmente me habla. Uno escucha mucho, ¿no? El tema de romper la cuarta pared en las películas, pero el libro rompe la cuarta pared porque cuando te dice, querés tomarte unos minutos o lo que sea, es un libro que está consciente de que está siendo leído. Eso me parece una locura. Es como espectacular. La verdad, estaba esperando a que mi marido lo terminara de leer, porque mi marido es psicólogo también, y seguro que estará viendo esto. Cristian manda un saludo, se llama Cristian. Y, y la verdad es que le ha gustado muchísimo. Desde el aspecto de la psicología del todo, lo es muy analítico y todo, le ha gustado mucho. Entonces digo, bueno, espero a que termine de leerlo él, que me comente un poco de qué es lo que piensa de esto y ya después lo leo yo, tranquila. Eso que dices de la cuarta pared, es que es bien relevante, porque, a ver, viene de dos lados. Primero, porque mi primera formación, yo he estudiado muchas cosas, mi primera formación es de audiovisual, yo dirigí y produje cine y televisión los primeros 10 años de vida laboral. Y entonces tengo ese coqueteo con la visualización de esa pared. Pero lo segundo es que la invitación de ese momento, Nela, y no sé si te hace sentido de repente, es la invitación al presente, a la presencia, a que este instante sea relevante. Entonces, cuando la conciencia de que el libro está siendo leído es una manera, que bueno que le expresto en estas palabras, de revelar que lo que está pasando en ese instante. O sea, no es una cosa que está guardada en una caja, digamos, es algo que el estar leyendo, el estar siendo leído, como dice uno de mis grandes maestros, es en gerundio, como la vida es en gerundio. Todo está pasando, nada pasó ni pasará, todo está pasando. No, impresionante, la verdad que sí. Te quita del automatismo, porque a veces cuando leemos muy seguido durante mucho tiempo, nos convertimos en autómatas, leemos de manera autómata. Entonces es como que te sorprende tanto que al final te esté hablando directamente, que caes y salís del automatismo, rompes ese momento, ¿no? De hipnosis, de pseudo-hipnosis, ¿no? Y decís, vale, estoy leyendo esto, estoy en este momento y el libro me está hablando. Y lo mismo sí, me tomo un momento. Está muy bien, la verdad es que me ha gustado mucho. A mí el tema de la escritura me encanta y disfruto mucho leyendo cosas con valor y la verdad es que ha sido un goce, de verdad. El que tenga la oportunidad, el que tenga un momento, está súper barato en Kindle, es una manera también de apoyar el trabajo de Eduardo. Son años de experiencia, muchos años de experiencia y no tiene pérdida, ¿vale? Y de verdad, no lo digo por regalar el oído, porque es que realmente no tiene pérdida, está muy bien. Felicidades, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, a ver, yo tengo un montón de preguntas, pero bueno, vamos ahí fluyendo y te voy preguntando, ¿vale? Esto yo supongo que llegado a un punto, uno a veces lo piensa, uno a veces lo proyecta y a veces suceden las cosas, ¿no? Pero ¿siempre supiste, Edu, de que ibas a terminar ayudando a líderes? ¿O son cosas que van sucediendo? Pero es muy específico. No. A ver, déjame sí hacer un par de precisiones de lenguaje, y con esto no digo que estés equivocada, sino que para los coaches algo que es muy importante es el lenguaje. Entonces, lo primero es que yo lo que hago no es ayudar, es acompañar. La ayuda supone, mira, ¿cuál es la imagen de ayudar? Tú te estás ahogando, por ejemplo, en el agua y yo meto la mano para sacarte. Es una ayuda. Yo estoy en una posición de alguna manera superior o con algún conocimiento que tú no tienes. Algo tengo yo que en ese instante es más que lo que tienes tú, entonces necesitas mi ayuda. El acompañar lo utilizamos más como la idea de estás caminando y alguien está cerca, por si lo requieres, para escucharte, para hablarte, pero es poco la diferencia, se me acaba de ocurrir la imagen, si estamos manejando un vehículo, un carro, un auto, yo no voy conduciendo, yo voy siempre sentado de copiloto. El que conduce siempre es la otra persona. Y entonces, solamente esa precisión. Y dicho eso, no lo sabía. Yo tengo un poco el mantra de vida, digamos, de que en esta vida voy a vivir todas las vidas que pueda vivir. Entonces, me he reinventado ya en 2 oportunidades completamente. Ahora estoy en un poco de ejercicio de integración, de cómo todas esas cuadran, permitiendo que se permeen las distintas disciplinas en las que he estado. Como te decía, partir en el cine, en la televisión, en el mundo financiero, en la cobranza, en el coaching. ¿Y qué me pasa con eso? Que
¿Por qué estoy en el coaching? Que un poco responde a la pregunta que me hacías. Eh, Me di cuenta que no importa lo que hiciera, en general tenía buenos resultados. Mira, yo estudié televisión y a los 5 años era productor general de un programa de toda la mañana en uno de los dos canales más grandes de Chile en ese momento, en Canal 13, un programa matinal, a los 5 años. Estudié ingeniería comercial, como se llama acá, hice un magíster y a los 5 años de estudiar ingeniería comercial era gerente de cobranza de una empresa de retail financiero. Y yo me empecé a preguntar, ¿qué tengo que me permite llegar a esas cosas? Fuera de que yo creo que siempre hay un tema de saber aprovechar oportunidades, que las oportunidades no están distribuidas igualmente entre todos en el mundo. Eso para mí es una cosa que agradecer, que a mí me hayan tocado ciertas oportunidades. Ahora, dicho eso, ¿qué tengo yo que me hace más fácil seguir esas oportunidades o conseguirlas o tomarlas? Y me di cuenta que soy bueno con las personas. Sonia. Me dije, si algo que sé hacer es conversar, eh, resolver conflictos, poner al equipo en un objetivo común, y llevar adelante cosas aunque no sepa de qué cosa estamos hablando. ¿Eh? Me empecé a encontrar con que eso lo sabía hacer. Y un día, que me parece un amigo es coach, y yo le digo, que si trabajábamos, o sea, que si me hacía coaching a mí, él me dice, mejor te invito a formarte. Y dije ya, porque el llamado que escuché, siempre hablamos de este llamado de por qué formarte como coach, lo que yo escuché fue, eso que creo que tengo, no tiene palabras para expresarse. ¿Cómo te digo a ti lo que yo siento que tengo? ¿Qué significa ser bueno con las personas? Y me formé como coach. Lo estudié, ahora tengo distinciones para poder nombrar esas cosas que o ya hacía antes o mejoraron con la formación. Y teniéndolo, mi vida en general, en todos los ámbitos y en particular en lo laboral, mejoró tanto, el nivel de estrés de mi vida bajó así de mucho. Yo era una persona muy, yo digo, lograba las cosas por un costo de ansiedad muy alto, muy ansioso. Eh, te debo decir, clínicamente diagnosticado ansioso, digamos, no lo digo yo mismo, sino que En papel, vamos, un claro. psicólogo en un momento me lo dijo, diagnosticado como tal. Mi nivel de ansiedad bajó, pero no te voy a decir que a cero, porque algo de ansiedad tiene en la vida, pero, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahí yo como que miro este objeto, digamos, del aprendizaje y digo, esto no me lo puedo quedar yo. O sea, esto que yo aprendí y que ahora tiene nombre, no puedo sino compartirlo. Y ahí empecé a acompañar a líderes. Porque los líderes muchas veces, mira, hay una cosa que se dice mucho, pero yo no sé si le tomamos el peso. Nadie te enseña a ser papá, a ser líder, a ser pareja. Hay cosas que nadie te enseña. ¿Sí? Y nos encontramos con eso en la práctica, en el ensayo y error. Y como que siempre debías haberlo sabido, ¿no? ¿Cómo no vas a saber dirigir a 20, 30 personas? Poca Yo no cosa, sé, ¿no? yo no sé cómo y por qué debiera saberlo, es la pregunta. Entonces, ¿cómo podemos acompañar a una persona que descubra además su manera? Hablamos de la presencia hace un rato. Yo, una de las cuestiones que me maravilló, y lo cito en el libro, por eso digo que esto es acompañar, ojo, estaba acompañando a un líder, y estamos trabajando la presencia y algo corporal de la presencia. La presencia desde el punto de vista, tiene muchas lecturas, de lo que yo proyecto. Y el tipo de repente hace un silencio y me dice algo que yo aprendí de él en ese instante. Me dice, Eduardo, lo que pasa es que la presencia no se finge. O sea, yo soy lo que soy, los demás lo ven. Y dije, claro, no se finge. O sea, no se trata de ponerme el traje del líder auténtico, el traje del líder simpático, porque si te pones el traje del líder simpático, vas a estar aquí y después te van a ver cuando te des la vuelta. Es verdad. ¿No? Es como esta coherencia que tienes, esta forma de ser, coherencia le llamamos en el coaching a la unión cuerpo, emoción, lenguaje, esto que soy transmite algo y llega. Entonces, ¿cómo acompañamos, y ahí llego al final de respuesta, a una persona, a un líder, a, a encontrar su manera de ser líder y que le sirva a él o ella y que le sirva al equipo? Entonces, esa mecánica me encantó y ahora lo hago.
y me gusta. Y lo haces muy bien. La verdad es que lo haces muy bien. Yo estoy totalmente segura de que ayudas a muchísima gente. La verdad. Y bueno, a ver, esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Ya habíamos hablado, ¿no? De la reconstrucción personal. Yo personalmente también lo he hecho, empatizo un montón, pero me genera mucha curiosidad porque ¿cómo encontrás ese punto, ¿no? De conexión entre el tema de las finanzas, las cobranzas, el coaching? Porque para mí son dos mundos diferentes, pero no, lo mismo. Te puedo responder en dos niveles. El primero es que yo estoy convencido de que todo es lo mismo, en la base. Todo es lo mismo. Varía la técnica y la técnica se aprende. Más ahora que antes. La técnica hoy día se aprende en YouTube. Mira, un ejemplo. Yo sabía de televisión, bastante creo, de televisión, 10 años de experiencia, estoy estudiando ingeniería comercial, en magíster, y el primer año de magíster conozco al que fue mi primer jefe en el mundo financiero de las cobranzas. Él era un subgerente de un área de riesgo de crédito en un retail chileno. Y él me invita a trabajar en algo porque él valoró una habilidad que vio en mí en un trabajo que hicimos juntos en la maestría. Y yo entro y me dice, ¿y qué tengo que saber para esto? Descripción del cargo. Y me dice SQL. Ordenala, yo no había escrito, o sea, yo lo máximo que sabía de programación era logo writer cuando era niño. Lo máximo que había hecho de programación, ¿ya? Nada, nada. Y él me dice, pero se aprende. Y me enseña un par de ya select, esto es un join, tal. Y a los 2-3 meses yo estaba escribiendo código, no decir programando, porque eso me suena como más grande, pero escribiendo código para determinar funciones específicas. Porque se aprende, sobre todo hoy día, y esto fue hace 8 años, 9 años. Hoy día más, porque hoy día puedes agarrar el código que hiciste y ver si una IA si te lo corrige. Me gusta más esa forma que parta de cero. El otro día escuchaba un comentario tuyo, ayer creo, de cuando hablabas de esto del vibe. Sí, que me han preguntado muchos seguidores sobre eso. Yo digo, claro, no necesariamente, porque yo siento que perder el proceso mental de creación es algo que como humanos no debemos perder. No debemos confiar en la creación completa en un ente. Sin embargo, como apoyo, volviendo a la imagen, fíjate, del acompañar del copiloto, y pongo la idea de copiloto y me ayuda a terminar de aprender lo que tengo que aprender. Entonces, desde ese punto de vista, volviendo a tu pregunta, la técnica se aprende. Y técnicas hay distintas para todo. Pero el fondo, el dolor, si se quiere, si hablamos marketeramente, el problema, si hablamos coloquialmente, el quiebre, decimos en el coaching, al que te enfrentas, yo siento que son los mismos y siempre han sido los mismos del inicio de los tiempos. No sé, no hay recursos, no sé cómo hacer lo que tengo que hacer, no sé, la pregunta de repente más trascendental de ¿soy suficiente? O sea, ¿sé lo suficiente? ¿Me merezco tal cosa? Y las preguntas tienden a volver a ciertos puntos comunes con las que me he encontrado en las 3 industrias en las que hasta ahora he trabajado. Entonces, la pregunta se vuelve otra para mí, que es, ¿qué es? Y esta es una pregunta activa, que todos los días es distinta y es como, a esta altura, casi que mi desafío en la vida. ¿Cómo se integran esos otros aprendizajes que parecieran ser tan lejanos a esto que estoy haciendo hoy? Esas las otras técnicas. Y aparecen cosas, por ejemplo, el pensamiento, la capacidad, como yo como comunicador audiovisual, así se llama en primera carrera de cine y televisión, he sido capaz de mostrar, de comunicar los datos con los que trabajo de mejor manera cuando voy a directorios, a cosas así. Porque tengo una conciencia de la imagen distinta del que solamente está concentrado en mostrar su número. Entonces, ahí como que se recicla, digamos, esa habilidad. Y de repente la respuesta que te puedo poner, mira, esta frase no la he usado nunca, se me acaba de emerger en el momento presente. De repente es, ¿cómo hago que esas técnicas aprendidas se vuelvan habilidades que puedo traer cada vez que se requieran? ¿No? Entonces, un poco son esas dos cosas. Una, como decía, siento que en el fondo los temas son los mismos, y por otro lado es que encuentro muy válida y muy rica en el sentido de que hay cosas saliendo de ella, como brotando de riqueza,
la pregunta de cómo integro todo lo que he sido, todo lo que estoy siendo, todo lo que traigo al momento presente, a lo que estoy haciendo hoy. Claro. Y esa pregunta no tiene fin, es una No. pregunta constante. No, porque estás todo el tiempo reciclándote, es súper interesante. Además, bueno, yo Claro. me imagino que ahí hay, bueno, un progreso, una evolución emocional enorme para poder hacer todo esto, acondicionarte al momento que estás viviendo y decir, bueno, tengo estas aptitudes o estas habilidades blandas que he pillado de otros Mm. trabajos y los voy a convertir en unas habilidades que me puedan servir para otra cosa que estoy haciendo, que me parece increíble al final. Sí, y sí, hay un subtexto ahí que me parece también que lo escuché de lo que dijiste, no sé si lo dijiste, pero lo escuché, porque ni nací sabiendo, ni cuando yo digo en qué soy bueno, soy bueno trabajando con personas, eso no significa que no la haya, aquí me sale el lenguaje natural para decirlo, que no la haya cagado Sí, está muy bien, no pasa nada. grandemente en muchas ocasiones. Claro. O sea, el error es parte fundamental del aprendizaje. Sí, y el error de verdad, ¿ah? Porque está un poco el discurso de, en esta empresa nos podemos equivocar todos, pero cuando alguien se equivoca, Lo que se vaya. demonizamos a muerte, sí. Claro, entonces no, el error es básico, el error es lo primero que tiene que suceder. Ojalá, tomando un poco cosas que aparecen modernamente, metodologías ágiles y eso, ojalá equivocarse rápido y barato, y no muy caro ni muy lento, ojalá, pero equivocarse hay que equivocarse igual. Yo sé, hay un trabajo puntual en el que trabajé, en el que yo siento que cometí, no sé, quizás todos o el 90% de los errores que puede cometer un líder con un equipo. Yo, en un año, lo hice pésimo. Duró un año ese trabajo y lo hice pésimo, 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 pésimo. Qué pena por ellos que les tocó mi aprendizaje. Lo siento, perdón si me están viendo. Y aprendí muchísimo. Es un año en que aprendí muchísimo de mí, primero, de mis límites, de lo que podía hacer, de lo que no podía hacer, de lo que podía aceptar de arriba, cuando me pedían cosas, de lo que podía aceptar de la gente que dependía de mí, de lo que podía aceptar de mis pares, de cómo comunicaba. El líder de repente está en este espacio intermedio, ¿no? Entre la instrucción del superior y del que depende de ti, del área de allá con el área de acá, como que la gente se manda recados en las empresas grandes y de repente un líder se encuentra ahí en la mitad, escuchando y teniendo que transmitir. ¿Cómo te haces cargo de lo que tienes que hacer cargo? ¿Cuánto es mi necesidad de yo transmitirlo de la manera correcta? ¿Cuánto es, sabes que eso no es mío? Tú, no sé, típico, áreas parientes en las empresas grandes, operaciones y TI, y te mandan a ti con el mensaje, no, eso es de operaciones, tienes que hablar con ellos. Sí. La No, pues, típica de este dale, no es mi rol y me lavo las manos a lo Poncio Pilato, ¿no? Sí. hablen ustedes. Mira, si una reunión, aquí están, ¿qué se tienen que decir? No es mi tarea decirle eso, hablen, aquí estoy, yo los miro si quieren. Ya. ¿Explico? De cuánto me hago cargo, de cuánto no me hago cargo, entonces en ese reciclar, en ese traer habilidades, también está la conciencia, y ahí quizás voy a la palabra que quería traer, de mirarnos cada uno de nosotros, a nosotros mismos, con el cariño, con el respeto, de que somos seres humanos y que nos vamos a equivocar. Y nos vamos a equivocar muchas veces, siempre. Sí. Si no podemos aceptar eso, la posibilidad de crecimiento y transformación es mínima. Sí. Ah, empatizo totalmente con esto que decís. Ahora mismo estás hablando de esto, te estoy escuchando obviamente, activamente, pero pienso, he venido de un sprint, lo mismo podría haber hablado de otra manera, lo mismo podría haber hecho algo, es que al final sí, es como, se aprende de esta manera. Siempre con cariño, siempre intentando no cagarla tanto, pero bueno, es lo que decís, es importante el error. Y acaso otra pregunta que creo que está muy buena. Tengo algunos seguidores también que quieren empezar startups y todo. Y las preguntas que tengo preparadas, no es que esto es un script ni nada, pero muchas preguntas que he preparado las he hecho también con mucha gente de la comunidad preguntando, ¿no? Así que es un popurrí. Una de estas es sobre la presencia auténtica en el trabajo. Uno quiere ser auténtico, pero al mismo tiempo no quiere caer en ese cliché corpo que vemos tanto en LinkedIn y todo, ¿no? ¿Qué ves vos como presencia auténtica en el trabajo? Aparte de esto que acabas de decir. Mm. Es una pregunta con un concepto muy grande. Sí, déjame intentar acotarla. Se me ocurren 2 o 3 ángulos, pero Vale. primero la palabra presencia, y déjame intentar definirla un poquito. Y voy a decir un poquito porque escribí un libro
muchas páginas de esto, no lo voy a recitar completo. La presencia la vamos a tomar para estos efectos de dos lugares. El primero es la presencia como la habilidad o capacidad de estar en el presente, aquí y ahora, aquí, atento, sin o evitando los juicios sobre el presente. Es decir, si me está pasando algo que juzgo que es negativo y me detengo a decir, oh, esto está mal, no estoy acá. Lo primero es aceptación. Eckhart Tolle lo pone en el poder de la hora como rendirme ante la hora, ante el hoy. Rendir suena un poco como que no tengo nada que hacer. No, es todo lo contrario. Para poder hacer algo, primero tengo que aceptar que lo que está pasando, ¿no? Hay un momento previo, inicial de aceptación. Entonces, esa aceptación sucede conmigo, sucede con el otro, y sucede también, yo le digo, colectivamente, la presencia colectiva. Entonces, aquí hay una danza, ¿no? De aceptación, de rendición ante el momento, de saber cómo me afecta el momento, de prestarte atención a ti cuando eres el otro, y de ser parte de este todo que está sucediendo. Esa es una mirada sobre la presencia, compleja, porque dije hartas cosas, pero es una. Y la otra es la presencia sobre eso que yo proyecto y que este otro que hablaba es capaz de leer. Y esa es una mirada de cómo quien estoy siendo, lo pongo en gerundio como decía al comienzo, no el que soy, el que estoy siendo, impacta en el mundo. Entonces, cuando estamos en una organización, las dos miradas son muy importantes. Primero, la conciencia de que todo lo que yo haga y hacer, aquí me pongo un poco técnico y cito mi primera formación, la comunicación. Hay un autor que hizo los 5 axiomas de la comunicación, Butler, su apellido. Y el primer axioma de la comunicación dice que es imposible no comunicar. Todo lo que yo haga o deja de hacer va a comunicar algo. No siempre lo que yo quiero comunicar, pero siempre va a comunicar algo. Yo callado en una esquina, en un grupo de gente, y puedo decir que no comunica nada, comunica que no quiero estar con el grupo de gente, ¿no? Entonces, siempre hay algo que estoy transmitiendo. Mi presencia en ese sentido funciona igual. El estar en un lugar, el llegar a la reunión, el no llegar a la reunión, el llegar tarde a la reunión, el hablar en la reunión, el hablar con mayor volumen, más suave, todo eso va a influir en el entorno de alguna manera. Entonces, esa es una acepción importantísima en la organización. Y la otra, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me conozco a mí mismo? ¿Cómo sé cómo determinados estímulos me impactan? Mira, ojo, este es un tema fundamental. ¿Qué pasa si yo vengo de una reunión en la que, no sé, por un resultado malo o lo que sea, yo salí muy mal? Salí, no sé, enojado, triste. Las cosas me afectan. O por un resultado que yo mismo vi, que me frustró. ¿Qué pasa si yo no tengo conciencia de qué es lo que me está frustrando, de qué me dice esa emoción? Probablemente, sin quererlo, hasta con la mejor de las intenciones del mundo, lo termine descargando en mi equipo, en vez de tener algo que procesar al respecto. Entonces viene la conciencia conmigo. Luego con el otro, que es distinto, por eso se llama gracias por tu presencia en el programa. Cuando el que está conmigo, está conmigo. Entonces, si yo te hablo y tú me escuchas, si las preguntas que me hacen no son para satisfacer tu curiosidad o para, no sé, ¿cómo te fue el fin de semana? Solo para contarme que lo pasaste súper bien, ¿para qué me preguntaste cómo te fue el fin de semana? Cuando me haces una pregunta es realmente para escuchar la respuesta que tengo que decir. ¿Ya? Cuando esas cosas pasan y siento que me escuchan, yo digo, aparece el otro, se deja aparecer el otro. Y cuando aparece, es como un gesto de estar frente. Y en el grupo, en el caso de los trabajos, el equipo, lo llamaré, cuando todos estamos por un objetivo común, como sonando en la misma tecla, tocando la misma melodía, donde no hay que pedir esfuerzos adicionales, ni estemos todos atentos, que a mí me parece un poco patético eso, tanto por temas legales como por temas como emocionales, estos ruegos de, ojo que viene el cierre, y todos sabemos que es muy importante, podemos darle una hora más al trabajo este viernes, porque no, en un equipo que está conectado de verdad, no lo vas a pedir porque la gente va a dar, primero, todo lo que pueda en el horario de trabajo, porque andar regalando horas no es lo deseable. No. Pero segundo, la gente voluntariamente va a quizás dar ese poquito adicional que se necesita para lograr ese cierre. Porque vamos a estar todos conectados. Entonces,
Ahora, ¿cómo eso, haciéndome eco de tu pregunta, se hace como natural? Lo primero es que no es... ah, lo primero es, la palabra que a mí me sale como clave aquí es vulnerabilidad. La vulnerabilidad del líder. Y te voy a contar esto como ejemplo, no sé si ahí le sacamos Vale, historia. Estaba yo en el trabajo anterior, liderando un equipo de cobranza. Había sido un mes en que, Ornella, yo creo que lo hicimos todo, lo dimos todo. Fue un mes donde hicimos todo lo que se nos ocurrió. Es como, iba a decir, dejamos los pies en la calle, pero no salíamos a la calle, pero es una buena imagen. Todo, sí. todo en el camino. Cierre, primer día del mes, veo el cierre y era pésimo. Los números eran pésimos. Junté al equipo en la reunión daily y muestro el cierre y le digo, ¿alguien me puede comentar, no sé, qué les pasa con esto? Me gustaría solo chequear cómo están. Silencio. Ok, les digo. Les quiero contar cómo estoy yo. Triste. Estoy triste, estoy frustrado. No estoy bien hoy día. No estoy bien. Eh, y siento que es importante decírselos porque aquí está es un duelo. O sea, yo lo di todo este mes y esto no funcionó. Y esto no es para buscar responsables, sí podemos buscar motivos para mejorar los futuros, pero no es para buscar responsables, no es Mm, para decirle a ustedes que lo hicieron pésimo, es más, chicos, creo que lo hicieron excelentemente bien. Y más pena me da porque siento que además ustedes no van a ser retribuidos como podrían porque por todo lo que dieron. Y le dimos 15 minutos de los 30 minutos de esa daily en que de repente todos empezaron a entrar en la dinámica y casi todos, siempre hay una o dos personas que son medios extrovertidas y está bien, tampoco se trata de forzar con dinámicas falsas, ahí viene lo de que sea natural, a la gente y empezaron todos a votar la frustración con la que venían. Sí, Eduardo, sí, otros me decían, Lalo también, oye, Lalo, sí, jefe, otro, no, es que no puede ser, es que yo hice esto, y dan ganas de no hacer nada, vamos, vémosle, pa. Y lloramos 15 minutos. está bien, es Eh, saludable. sí, y terminó ese momento y dijimos ya, eh, no lo resolvamos ahora, porque si no también habría sido falso, pero para mañana, pensemos cada uno de nosotros, y no hay ideas malas, de verdad. ¿Qué, qué podemos hacer distinto este mes para que no se repita esto? Y mañana conversemos en la daily que vamos a hacer distinto. Entonces, ¿qué tiene eso para mí como resumen? Yo me traje a mí, con el conocimiento de lo que me estaba pasando, me traje. Y les dije, digo, este soy yo. Si ustedes quieren aquí un líder fuerte, así como parándose al frente, diciendo, no, siempre se puede, no, sería mentira. Yo no soy esa persona. A mí esto me dolió y se los quiero comentar. Segundo, poner la escucha al otro, lo que me quieran decir. Porque aquí, si yo vengo a recitar todo lo que me pasa y no los escucho, tampoco es de verdad. Y ojo, me importaba lo que tenían que decir, porque nuevamente, esto es real, me importaba lo que tenían que decir. Por eso se los pregunto. Y esa manera de llegar, de entenderme a mí, al otro y al colectivo, generó un impacto en el equipo. Y un impacto que, uniéndome a la pregunta anterior, que al desarrollo anterior, no se finge. Entonces, un poco, la pregunta es, como si alguien quiere saber cuál es la presencia para el trabajo, de verdad, como del líder, es encontrar ese líder que soy, ese líder que me sale naturalmente ser. Encontrar los problemas que tenga, porque como ya dijimos, te vas a equivocar, trabajarlos. Mucho autoconocimiento, mucho autoconocimiento. Quizás el mayor enemigo, si es que hay una receta, no creo que haya recetas, pero quizás si hay una receta, la principal es que hay que dejar aquí es empujar la soberbia para el lado, abrazar la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad mía invita a los otros a ocupar el espacio común. Claro. Como este lugar está disponible para todos. Eso te puedo decir. Yo de repente hablo y me voy por cualquier lado, así que tú me dices, eso te puedo decir. No, me gusta esto de la vulnerabilidad del líder, ¿no? Porque al final nos humaniza. Porque es que al final somos eso, somos humanos. Y la idea es que Perdón. todos estemos tirando. Sí.
Sonó el teléfono, pero no era nadie. Voy a silenciarlo, que no lo hice antes de empezar. Vale. Vale, sin problema. Vulnerabilidad del líder que nos humaniza. Que eso, que me ha encantado lo de la vulnerabilidad del líder, ¿no? Que es como que el típico estereotipo del jefazo siempre es el hombre o la... No, hombre, mujer, lo que sea, ¿no? Prepotente, siempre nadie puede decirme nada, yo elijo y voy y ustedes siguen. Y es como que matamos la idea del jefe, creamos la idea del líder y le damos esa humanidad, que es como decís, ¿no? Invita al resto a formar parte de la habitación, de la situación y todo, porque ya no se sienten debajo, se sienten a una altura respetuosa. Es como esta persona sangra y llora y lo sufre igual que yo, no es un dios. Eso me encanta. Sí, yo creo que lo dijiste bien, ¿eh? Apareció subconscientemente, yo creo. Yo creo que si tenemos la idea de el líder, el hombre que hace eso, porque la historia masculina del liderazgo nos ha enseñado que es, aquí vengo yo. Y el lado femenino, que no significa hombre y mujer, significa lo que estándar, digamos, yin y yang, hemos conceptualizado como femenino, nos ha enseñado en los últimos 50 años, 60 años, que nos podemos abrazar entre todos. O sea, en el fondo que estamos aquí para todos, para co-crear, para coexistir. Entonces sí, yo creo que eso viene muy al lugar, lo que trajiste. El detallito que quiero meter a ese elemento es que, mira, otra historia. A mí una cosa que siempre me ha incomodado, porque me incomoda a mí, no es que esté mal, es que me digan don o señor. Okay. Y cuando tienes un nivel de liderazgo en ciertas organizaciones más formales, que pasa mucho en el mundo financiero, hay mucho señor y mucho don. Y me incomoda más cuando la persona que me lo dice tiene 20 años más que yo. Como, ¿qué está pasando en esta conversación? Me siento extraño. Entonces una vez estaba trabajando con una persona que no tenía 20 años más que yo, pues está viendo que no se enoje. Y ella me dice, don Eduardo. Y yo le digo, mira, la verdad es que Eduardo, Lalo, como quiera, si no te salen, si necesitas decirme don por tranquilidad tuya, también está bien. Pero te quiero transmitir que para mí el respeto se ve en otras cosas. Y no necesito esa muestra. Y empezó como chiste y me dijo, oye, ¿cómo más le han dicho? Y decía, tú, segunda persona, no usted. Ya, ¿cómo más te han dicho? Empecé a contarle, le dije que cuando yo era niño, mi papá, Lalo, Eduardo, le decían Lalo, entonces yo era Lalito. Y le digo esto, y de repente se transformó en un chiste, y ella me dijo, Lalito, un año que trabajaba. Y yo era su jefe, y el mundo era igual de perfecto. Entonces, no tenemos que forzar ser respetuosos, tenemos que ser claros. Tenemos que ser claros además con transformar las expectativas en pedidos. Una de las pocas cosas del coaching que son una técnica son los pedidos. Este es un típico ejemplo cotidiano del que se habla mucho, así casi como meme. Una persona que dice, que aparece, no sé, en una pareja, ¿ya? Una pareja va en el auto. Y uno de los dos típicamente dicen que él le dice a ella, para ponerlo bien en meme, ¿qué quieres hacer? Quiero ir a comer. Ok, ¿dónde quieres ir a comer? Donde tú quieras. Ya, vamos a comer pizza. No, pizza no. Sushi. No, sushi no. Pero entonces dime qué quieres. Donde tú quieras. ¿Okay? Y volvemos al ciclo. Ya. O sea, eso es una expectativa. Y ese chiste, que lo tenemos tan claro en esta escena, vive con nosotros todos los días. Entonces nos vivimos con expectativas de la gente, con expectativas de la pareja, con expectativas del equipo. Es que él o ella debiera saber lo que yo necesito como jefe. Mentira, falso. Tachémoslo en rojo, tiremos ese papel para allá. Pedidos. ¿Qué es un pedido? Esta es de las pocas cosas que veo que es una técnica. Y hay un indicador que yo digo, el ratio de pedidos, que exitoso, digamos, que es cuántas veces lo que yo pido regresa como lo necesito, exactamente como lo necesito. Subió, yo digo, al ojo de un 60% a un 99%. Y es súper simple. Siempre decir a quién se lo estás pidiendo, qué le estás pidiendo, para cuándo lo estás pidiendo, verificar que el otro entendió, y que la otra persona pueda decir que no si no puede. Esos son los 5 elementos. ¿Cómo funciona esto? Porque digo, liderazgo tradicional, o si queremos jefaturas tradicionales. Esto yo lo vi en vivo. Gerente inalcanzable,
que vive ahí en el Olimpo, abre la puerta, entra, pregunta un par de números y dice, necesito un informe para las 6, y se retira. Así, todo Y todos se prepotente, miran, grande. todos se miran. Ok, básico. ¿Quién hace el informe? ¿Qué informe? ¿Es posible hacerlo para las 6? Eso impedido es, por ejemplo, estamos nosotros con 5 personas más, porque cuando hay 2 es bien obvio que te estoy hablando a ti. Entonces, pero digamos que hay 6 personas más. Y yo digo, Ornella, el, eh, necesito, mañana tengo directorio a las 10. Tengo que mostrar el informe de ventas. Lo necesito para hoy día a las 6 para alcanzar a revisarlo, por si le tenemos que hacer cambios en formato de directorio, para no tener que hacerlo yo. Entonces te digo, ¿a quién? ¿Qué? ¿Y para cuándo? ¿Lo puedes hacer? Y tú me responderás, ojalá, para mí, nos ahorramos conversación. Sí, perfecto. Bien. Ahora, vamos a ver otros casos. No. El no es importantísimo porque el no se puede gestionar. ¿Por qué no? Porque también es una conversación, no está cerrado. Porque me pediste que sea estas otras 5 cosas y no alcanzo. A ver, ¿cuáles son? Tienes razón, hay que pedírselo a otra persona. Pero esto es más importante, esas 5 hablemos mañana. Esto es lo importante hoy porque lo necesito llevar a directorio. Y eso se conversa. Entonces, las únicas respuestas que llamamos generativas que podrías dar tú para que esto funcione es sí, no, eh, prometo prometer después, se llama. Parece trabalenguas, pero es, mira, no me puedo comprometer en este instante porque me tienen que responder algo de operaciones. Pero en media hora más te digo. Me responden de operaciones y te digo si alcanzo. Ok, entonces en media hora podemos chequear. Y el otro es la contraoferta. Mira, Eduardo, vamos a cambiarlo. Mira, Lalito, no puedo con el formato de directorio porque no llego, porque tengo que dar muchas vueltas. ¿Te sirve en Excel, los datos en Excel? Contraoferta. Y yo te puedo decir sí o no también. Y esta conversación es lo más sano que puede suceder en una organización. ¿Y qué es lo que hicimos en la práctica? Eliminar las expectativas y vivir en el mundo adulto de los pedidos, donde la gente dice lo que requiere y el otro responde con lo que puede y con lo que hacer. Te insisto, mi estándar, mi ratio de pedidos tal como yo los quería que llegaban a mí, subió de un 60%, es decir, vivir un 40% de mi tiempo en frustración, a un 99%. Y el 1% es porque, como ya dijimos, la gente se equivoca. Entonces, Claro. igual se puede checar. Y un detallito. Esto es clave porque esto necesita conversaciones previas para que esto funcione, porque si no la gente se ofende, lo he visto. Validar si el otro comprendió. La peor pregunta para validar si el otro comprendió es, ¿comprendiste? ¿Entendiste? ¿Por qué? Porque el otro siempre entiende algo. Lo que pasa es que puedo entender mal. O sea, yo le digo, necesito esto en rojo, y era, no sé, rojo más oscuro, tú lo trajiste en un rojo claro. Entonces, lo que aquí corresponde es que tú como receptor del pedido, ojalá parafrasees en tus palabras lo que yo solicité. Solo que si no hay contexto, y yo te digo, a ver, dime una manera lo que entendiste, usualmente el otro entiende que te estoy tratando como tonto. Entonces, para que funcione, hay conversaciones previas, chiquillos. Vamos a intentar eliminar el ruido aquí para que nos llevemos mejor, ¿ya? ¿Sí? Entonces, cada vez que uno le pide a alguien otro, cualquier persona, yo a ti o tú a mí, que yo soy tu jefe, tú también me lo puedes decir a mí. Entonces, al terminar, el otro va a parafrasear lo que entendió. Y si no lo hace, el que pide tiene derecho a preguntar, ¿me puedes explicar lo que entendiste de mi pedido? Y con ese contexto que construimos en conjunto, que todos sabemos para qué es, entonces la pregunta es válida. Y esto, como digo, es una técnica que literalmente te hace más feliz. Y no es insultante Anótenla para otras personas. y úsenla. Ya. Me gustó mucho esto, porque esto pasa en cualquier equipo, esto pasa también, mira, justo. Hace un par de días, creo que fue el jueves pasado. Nosotros tenemos un equipo internacional, entonces hablamos en inglés, no es nuestro idioma nativo, algunos lo llevan mejor que otros. El acento ayuda y empeora mucho también. Entonces, pasa. En vez de decir, no sé, más o menos como sería en inglés, ¿no? Necesitas que retome alguna parte de lo que he explicado, se dice, lo has entendido, you get it, o
o algo así, ¿no? Y hubo un momento en el que uno de nuestros compañeros, esto lo puedo decir en público porque lo hemos hablado y rehablado, ahora estamos súper bien, pero claro, es como de las 5 personas que éramos, hubo una que se le notó en la cara. Yo soy de mirar mucho a los ojos y mucho los rasgos faciales y todo, cómo reacciona la persona, porque lo que no dice lo muestra, ¿no? La cara dice mucho. El cuerpo no miente. No miente, para nada. Entonces yo noté que uno de las personas que estaba en mi equipo hizo como así, miró para abajo, hizo un movimiento así como el labio, tipo así, como me lo guardo, pero no me ha gustado. Y ahí hemos tenido que parar. Me sabe mal interrumpir, porque es que al final no me gusta hablar por encima del otro, siempre intento esperar a que haya un momento de descanso verbal para poder entrar en la conversación, pero ahí tuve que parar y decir, bueno, a ver, X, no voy a decir nombre, por respeto, X creo que no se siente muy bien, X cómo te sentís al respecto, podemos hablar de nuevo o podemos comentarlo de nuevo, qué es lo que te ha sentado mal o lo que sea, estamos en confianza, es un lugar seguro. Me costó 5 minutos que me dijera que no le ha gustado cómo Y ha dicho lo has entendido y ha sido justo esto. Pero claro, en inglés, que en inglés suena más petulante. Claro. Pero ahí viene, es que son bellísimas las conversiones de contexto. Sí. Los contextos nos hacen cosas posibles. Muchas veces decimos, tú una vez me dijiste, Ornella, que te llamaba la atención de mí como la tranquilidad con la que conversaba. Los coaches y todas las personas, los coaches estamos conscientes de esto. Si puedo traerles un regalo es, sean conscientes de esto. Somos contexto de las conversaciones. Nosotros le ponemos el contexto a lo que es posible. ¿Con qué? Con nuestras conversaciones previas, con nuestra actitud al escuchar. Entonces, le ponemos contexto a las cosas. Por eso digo que para que lo que te decía antes funcione, hay que ponerlo sobre la mesa. Si no, de verdad la gente se puede ofender. Yo lo vi muchas veces. Y hay una frase que me encanta, que es, yo digo lo que yo digo, tú escuchas lo que tú escuchas. Y eso es una realidad máxima. No solamente tiene que ver con a ver, cuando yo digo lo que yo digo hay una idea que tiene que transmitirse en un vocabulario, en un lenguaje, que va a viajar por un medio y va a llegar al otro. Lo simplifiqué. El modelo de comunicación es ahí con 10.000 variables. Entonces, el otro puede tener ruido en el canal, es decir, pueden escuchar interferencia, que sería lo más obvio. Y en ese caso, la respuesta va a ser no entendí, me lo repites, porque el problema fue en el canal. Si el problema está en la selección de palabras, hay una cosa que yo no me acuerdo ya si lo vi o lo escuché, yo nací, viví 10 años en Perú, soy peruano por parte de mi papá, y chileno por parte de mi mamá. Me acuerdo de un conductor de televisión chileno que fue a Perú en los 80, o sea, una sociedad mucho más tradicional que la actual. Y lenguaje, uso de las palabras. En Chile, a los niños chicos se les dice cabro chico. Cabro es niño. En Perú, cabro significa homosexual, dicho despectivamente. Entonces, este personaje estaba en un canal de televisión en la mitad de la mañana y le da un saludo en vacaciones a todos los que estaban en la casa, a las mamás con sus cabros chicos. Obviamente nadie entendió nada, entonces ahí entra el lenguaje, entra la cultura, entra lo que decías tú, distintos países. Entonces, eso es grande, pero pasa en micro momentos todo el día. Yo me muero por preguntar qué ha pasado luego, pero eso es un chisme para otro día. No, te metió en un problema, tuvo que explicar y todo eso, y la explicación igual se entiende, pero fue un problema, o sea, la gente no entendió lo que estaba pasando. Normal. Entonces, y así hay un montón, todos los países tienen esas situaciones. Entonces, en el diario vivir, te muere la cantidad de veces en que yo digo lo que yo digo y tú escuchas lo que tú escuchas. Y esa es la mayoría de los problemas de comunicación que tenemos. Hay una cosa que yo no soporto, tanto como coach, como líder, como comunicador de primera base. Cuando alguien dice en una reunión, fue solo un problema de comunicación. Ok, estoy de acuerdo contigo que fue un problema de comunicación y que no es de la técnica de la solución del problema, sino de cómo se comunicó. Pero sácale el solo, porque no existen solo problemas de comunicación. El problema de comunicación es un problemón. Sí. Entonces, solo hay que comunicarlo mejor. Hay que comunicarlo mejor.
Y una de las formas de comunicarnos mejor, como decía, es salir del mundo de las expectativas, vivir en el mundo adulto de los pedidos, eh, y estar consciente de que yo digo lo que yo digo y tú escuchas lo que tú escuchas. Entonces, es muy bueno chequear. Yo ya lo tengo pegado en mi vida. Tú me estás hablando y yo digo muchas veces, a ver, déjame validar si entendí. Bla, bla, bla. No, sí, ok, seguimos. La gente de mis equipos al comienzo les impacta un poco porque yo digo eso cada rato. Pero Porque está perfecto. tengo que hacerme cargo si estoy entendiendo lo que está pasando. Claro. Yo hago lo mismo, ¿eh? Hace poco que lo estoy haciendo, porque obviamente no tengo la experiencia que vos tenés en ese asunto, pero recibo la retroalimentación y el feedback y lo abrazo. Y sí que pasa, con la gente que no está acostumbrada piensa dos cosas. O esta me está tomando el pelo, en plan, se está quedando conmigo, como dirían en España, o me ve la cara de tonto, o estás tonta y no ha entendido. Es como, he visto a veces las caras y después tengo que ponerme a explicar, en plan, esto es para ahorrarnos otro meeting hablando exactamente de lo mismo. Son 5 segundos que parezco una tonta en la mesa, pero ya después me ahorro un meeting. Pero es que hay gente que le cuesta, ¿eh? Sí, y hay formas de comunicación en que no es tan evidente. De hecho, me pasó, Ya. acabo de pensar, me pasó ayer. Mi jefe ayer dice, mira este reporte, tiene un error en la proyección. Entonces, ¿yo qué hice? Yo dije, ya, lo voy a revisar. ¿Y qué hice? Revisé la proyección. Y hoy día le digo a mi equipo, no, está buena. Y mi jefe hoy día me vuelve a escribir, este reporte está malo, hay que cambiarlo urgente. Y él se mete y lo ve. La proyección era el efecto final, pero el tema estaba 4 pasos atrás. Eh, y yo me quedé con la literalidad de lo que dijo, eh, cuando, y eso pasó por no haber validado, porque si yo le hubiese dicho, ah, lo que estamos conversando es que te preocupa que la proyección no cuadra, probablemente me habría dicho algo así como, sí, pero mira acá, este número tampoco cierra. Y nos hubiésemos ahorrado un día en la solución. Ya. Por eso te digo, siempre vamos a cometer errores y hay que mirarnos con cariño y aceptación de que los vamos a cometer. No podemos andar a 1000 presentes y perfectos todo el día. El cerebro es súper inteligente, ¿no? No tengo por qué estar consciente del instante en que pongo la llave en el auto y la giro y cuando pongo el embrague y cambio. No, hay cosas que están automatizadas por ahorro de energía y está bien. Y eso va a generarnos algunos errores en la vida. Ahora, minimizarlos con algunas cosas básicas. Hoy día hemos pasado por validar la escucha, salir de las expectativas y pasar a los pedidos, estar consciente de cómo las cosas me afectan. El mundo maravilloso de cómo afectan las cosas a nivel emocional, cada emoción tiene una pregunta. Con nuestro amigo en común, David, estamos haciendo una serie de webinars, se viene el segundo, el primero fue la alegría, ahora viene la rabia. Me gusta. Cada emoción tiene una pregunta que nos regalan. La pregunta de la rabia es, ¿qué límite siento que sea transgredido? Si estoy enojado, yo digo, ¿qué límite siento que está transgredido? Y me puede pasar que diga, la verdad, ese límite es una tontera, ¿eh? Soy yo nomás aquí, no me ha pasado nada. Ya, y listo, siguiente. O, no, que sabes que esta persona hizo esto de esta manera y a mí no me parece. Y tengo que determinar ese límite. Y se lo informo. Porque, oh sorpresa, si yo no se lo informo, es solo una expectativa. Hay un pedido que hay que hacer. Ordena, ¿sabes qué? A mí no me parece que esto lo hagamos de esta manera. Prefiero esta otra. ¿Cómo vas con eso tú? Pedido. Y conversación de adultos. Sin expectativas, como tiene que ser. Y al O sea, final, esto, sí. no, digo, podemos tener expectativas por la vida, y bien, porque para mí conmigo, dale, pero para que las relaciones sean generativas, es decir, generen cosas hacia adelante, pedidos, 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 pedidos. Ya. Es que es verdad. Al final esto es. No sé quién lo dijo en su momento, no sé si me voy a mandar una burrada, creo que era Shakespeare, ¿no? El que decía, no tener expectativas al final es sinónimo de felicidad. Es que es verdad, te quitas mucha presión y mucha rabia y mucha cosa de encima. Ya irán después los seguidores a mirar si, si Shakespeare realmente dijo esto, ¿vale? Yo por si acaso digo esto, lo mismo es una burrada. Pero bueno, ya está dicho. Somos humanos. Pero esto que decís, esto de validar, esto de hacer el pedido, de hablar de una manera adulta al final, corregime si me equivoco, ¿no? Lo veo como una especie de respeto hacia la presencia del otro al final.
¿Sí? también. Se puede ver de esa Sí, manera, ¿no? sí, perfecto, perfecto. Y mira, a, a ver, el tema es, como digo, de la presencia, es un tema que quizás como cualquier otro concepto, no creo que sea un concepto superior a otros, pero como todo concepto en el que una persona se mete y se compromete a conversarlo, investigarlo, a revisarlo, a vivirlo, aparece como tantas, tantas, tantas derivadas que hay una dentro de otra y dentro de otra y dentro de otra. Eh, ahora, la, hay una cosa que me gustaría como dejar importante, un poco también viendo como a la hora, para que no se me pase. En el mundo de hoy muchas veces le echamos la culpa al yo no estoy presente porque, no sé, porque el teléfono, porque los medios, porque la televisión, porque, no sé. Hay- y, y- y yo diferencio muy claramente estímulo de distractor. Estamos rodeados de estímulos. En el último capítulo del libro pongo, yo digamos, un modelo de presencia que usa conceptos que aprendí de mis maestros que me hicieron el prólogo, Pasagal, Rocco Pacheco. Los principales conceptos son de ellos, pero yo los modelo y los dibujo. Y, y la, entonces yo pongo una nube de puntos y digo, ya, son todas las cosas que pasan en alguien de tu familia, el trabajo, tus pendientes, el teléfono, todos son estímulos. En un estímulo yo le pongo mi atención. La atención se divide, mi atención empieza a moverse para todas partes, todo compite por mi atención. Pero hay un momento que es una decisión, que lo llamamos compromiso. Comprometo mi atención en este estímulo. En este momento puedo estar no sé, pensando en hacer el almuerzo por la hora que tengo acá en Chile, o puedo estar con el estímulo que eres tú al frente mío por la pantalla del Meet. Y comprometo mi atención aquí, y eso es una decisión. Y de repente puede haber un ruido, alguien acaba de cerrar una puerta, aquí cerca a donde estoy trabajando, y obviamente el estímulo me llama, pero hay una diferencia entre que me llame como, ¡pac!, sonó la puerta y vuelva, a sonó la puerta, ¿quién está allá? Claro. Y quién está allá es una decisión de comprometer mi atención. No, yo decido comprometer mi atención contigo. Luego, digamos, es atención, compromiso. eh, Déjame mostrar, porque me encanta me encanta el dibujo. A Me ver, sí, sí. encanta el dibujo. Yo sé que como audiovisual es horrible mostrar estas cosas en cámara, pero lo voy a hacer igual. No pasa nada. A mí me da curiosidad. Eh, Ya lo he visto, pero mostrar. ¿sí? Aquí está, esta es la Sí. persona que digo que pone el compromiso. Y ahí viene lo que llamo la conexión, porque en la conexión yo estoy aquí mirando y comprometido contigo, pero puedo guardar cierta distancia. Ah, sí, ya, perfecto. Pero cuando quiero saber más de ti, de la presencia, de esta conversación, incluso hay un acercarse. Entonces, la conexión tiene que ver con generar este momento íntimo entre el estímulo y yo. El estímulo puede ser yo mismo, entre lo que me está pasando y yo. Y como bajar las luces, ¿no? Acercarnos y bajar las luces. Ah, yo hago esto siempre. Vale, ¿Mm? tenía un sentido. Es verdad, yo siempre me Es, acerco mucho a la cámara. sí, y ahí estamos generando, ahí estamos haciendo, conectar es todas las preguntas que le pregunté, a todas las personas que le pregunté qué es conectar, como que todos entendemos, pero nadie lo puede verbalizar muy claro. Conecté contigo, ¿qué es eso? Bueno, yo lo describo con cercanía física, ¿no? Y finalmente disponibilidad, porque yo puedo estar muy cerca, pero puedo estar muy cerca diciéndote, ya, no, ya, muévete para allá, ok, sí, ya siguiente, pero en el momento en que entra lo que hablábamos hace un rato, de la vulnerabilidad, me vuelvo permeable a esta conversación y que me llegue, estoy disponible. Entonces, atención, compromiso, conexión, disponibilidad. 4 pilares que me atrevo a llamar, y me lo enseñaron mis maestros, se lo reconozco a ellos. Yo digo, este libro está escrito parándome sobre hombros de gigantes muy grandes, Wow. que a su vez se pararon sobre hombros de otros gigantes. Entonces, esos 4 son los grandes pilares, a mi entender, de la presencia. Y bueno, serían también los pilares que tendría que tener un líder, ¿no? Para una buena Sí, comunicación también. sí, o sea, Esenciales, vamos. tienes que estar consciente. Yo hice un test de esto, no alcanzamos a hablar ahora, pero unas preguntitas de cómo ver cómo estás en estas áreas. Entonces, pero puntualmente, saber dónde está tu atención. Una bella pregunta es, de 1 a 10, ¿qué tan presente estoy? Ahora, podría decirte 8. Ok, 8. Bien, suena bien. El otro 2, ¿dónde está? Ahí está presente también mi atención. ¿Dónde está mi atención? Segundo,
¿Cuánto soy capaz de definir dónde pongo mi atención? Yo no estoy hablando aquí de algún tipo de déficit atencional, algo, eso puede existir, ok, trátalo. Pero todas tenemos momentos en que escogemos dividir nuestra atención. Y le echamos la culpa al teléfono, pero el que lo agarró fue yo. No Son decisiones, claro. ¿Qué tanto logras comprometer tu atención en las cosas? Como segunda gran pregunta. Tercero, cuando algo, ¿qué tanto te acercas? Me refiero, incluso metafóricamente, a eso que sucede, o eres una persona que esté distante, como para que no te toque, ¿no? Claro. ¿Qué tanto te acercas al fenómeno que te interesa? Y por último, ¿qué tanto dejas que lo que está pasando te llegue? ¿O prefieres cubrir acá y poner un gran escudo para que nada te llegue? Esas son como 4 preguntitas que podríamos dejar de los que vean el video. Preguntitas, que de pequeñas no tienen nada, vamos, porque es un concepto gigante. Cada cosa, cada pilar que mencionaste es un concepto enorme, no solo la teoría, sino aplicarlo. Esto lo puedo decir, lo vivo en la carne hoy en día. Uno hace lo que puede para ser siempre un buen líder y preocuparse por el equipo y todo, y encontrar ese famoso balance, ¿no? Que al final hay muchos conceptos, hay muchos estereotipos, pero todo lo que haga bien al equipo y genere un producto saludable y una comunicación saludable y transparente entre nosotros, pues adelante, ¿no? No he mencionado en ningún momento al Cachofa Coaching. Hay que mencionarlo aunque sea unos minutos antes de terminar el directo, porque es que al final tiene mucho mérito lo que hiciste con la empresa. Perfecto, mira, déjame decirte dónde viene el Cachofa. Yo es respeto por el público, yo estoy en el almuerzo aquí que puedo hablar mucho rato más, pero respeto por ellos para que no se aburran. Pero básicamente, ¿qué es el Cachofa? Es una consultora que armamos con mi socia Cristina, que conociste la otra vez, que ella viene del mundo de la educación, entonces juntos hemos hecho esto que trabaja tanto en el mundo de la educación, por el vertical que ve ella, como en el mundo corporativo, financiero, cierto tipo de empresas, que veo más yo. ¿Y por qué se llama alcachofa? Y eso un poco va a transmitir quizás qué es alcachofa. Alcachofa, que se llama alcachofa en todas partes, menos que supe que en Argentina se llama alcaucil. Sí. Pero alcachofa tiene una imagen que a mí me gusta mucho. ¿Tú conocen? Te pregunto a ti, y por si a alguien le suena, ¿cuál es la flor de la alcachofa? No, yo no tengo idea. ¿Saben que la alcachofa es una flor? Déjame ver el chat, a ver si pudiéramos compartir en pantalla un googleo de flor de alcachofa. A ver. Estoy mirando el chat, a ver si alguien ha comentado esto. No, mira, tenemos Antárticos que dice, bueno, la frase de Shakespeare, me dice, la frase es anónima, así que la podemos atribuir a Shakespeare si queremos, vale, me mandó una borrada, pero yo me hago cargo, no pasa nada. Y también ha dicho, esto es lo primero que tendrían que explicarle a la gente que ocupa puestos de mando en empresas. Gracias, Antárticos. Y déjame ver en el móvil. Sí, tengo un par de mensajes en el móvil. Bueno. Joan mandando saludos, diciendo que esto es muy interesante, que él quiere hacer una startup, pero se está tomando su tiempo. Hola, Joan, es súper tarde. Este mensaje tiene 20 minutos, pero bueno, estamos tan involucrados en la conversación, tan presentes. Es verdad, yo generalmente siempre tengo el móvil a mano, pero todo súper interesante. Y Lucía estaba buscando lo de Shakespeare y dice, no he encontrado lo de Shakespeare. No, es que es anónimo. Me lo he sacado del sombrero, Lucía. Un abrazo enorme. Pero es perfecto, atribuirle a Shakespeare, como dijeron por ahí. Sí, se lo atribuimos, no pasa nada. ¿Ven la imagen que puse, Ana? Sí. Ah, mira qué bonita. Esa es la flor de la alcachofa. Cuando estás comiéndola, abajo, la parte que se saca justo arriba del corazón, tiene esa tonalidad, como lila. Porque eso cuando crece se abre así. Esa es la flor de la alcachofa. ¿Ya? ¿Y qué pasa y por qué se toma la alcachofa? Porque la alcachofa toma un par de cosas que para mí son bien relevantes. La primera, digo, como te decía antes en el coaching, cuerpo, emoción y lenguaje. A nivel de lenguaje, yo vivo del darse cuenta. Cuando nos damos cuenta de algo, lo podemos tomar. Y en Chile, una expresión, no sé qué tan latina en general sea, que le llamamos darse un alcachofazo. Entonces, me el gusta. alcachofazo es el darse cuenta. Segundo, a nivel de cuerpo, la forma de la alcachofa tiene estas puntitas un poquito pinchudas y tiene este deshojar, que lo podemos comparar cuando dicen las capas de la cebolla. La diferencia es que la cebolla muy adentro sigue siendo muy parecida a la cebolla de afuera. La alcachofa la deshojas y encuentras lo que para muchos es lo más preciado, que es el corazón de la alcachofa.
Entonces, buscar y deshojar para llegar al fondo. Y por último, a nivel de emociones. Tiene que ver con la flor. Yo supe de esta flor conversando con una amiga coach, y ella me contaba que fue a comprar a una feria, frutas y verduras, y llegó y compró una alcachofa extra, porque por error, y quedó en la bolsita que llevó para el carrito de la compra. Y quedó ahí. Y un par de semanas después, abre el carro para ir a comprar de nuevo y encuentra la alcachofa florecida. No estaba tan bellos colores porque estaba fuera de la tierra, pero floreció. Y entonces yo digo que ese es un recordatorio a nivel emocional de que no importa en el lugar oscuro en que estés, siempre podemos florecer. ¡Ay, qué bonito! Ese es el emocional del nombre. Y en Alcachofa agarramos estos 3 conceptos e intentamos ponerlo a disposición de organizaciones, personas, colegios, profesores, líderes, que quieran atreverse a mirar hacia adentro, porque esto es siempre mirando hacia adentro. Si alguien cree que puede transformarse mirando hacia afuera, le deseo suerte. Es que es verdad eso, ¿eh? ¿Cómo se dice? Retrospección. A veces se me mezclan los idiomas y todo, ya no sé hablar español, es muy fuerte. Pero que es muy importante. Yo sabía en parte lo de por qué había llamado alcachofa de esa manera, pero lo de la flor me gustó muchísimo. Es súper poético y muy realista, ¿no? O sea, me encantó, me encantó. Y están haciendo un trabajo estupendo. Me imagino lo que hay detrás de la empresa y todo esto que están haciendo de management así de equipos y todo súper bien. La verdad, sí, para los seguidores, si tienen la oportunidad de visitar la página web de Alcachofa, está dentro de la descripción del stream, del vídeo. Lo pueden encontrar debajo del vídeo sin ningún problema. Todo el link para hablar con Eduardo, si les apetece, contactarlo por LinkedIn. Es súper accesible, ya han visto, es el rey de la comunicación, lo lleva súper bien y es humilde, lo suficientemente humilde como para decir que todos los días aprende algo nuevo. Te queremos, Eduardo, de verdad, muchísimas gracias por estar acá, por tu tiempo. Me lo he pasado pipa, he aprendido mucho. Un segundo, vale. Hola, Esteban. Esteban dice, lo de Shakespeare es un Fakespeare. No tenía idea, gracias. Todos se quedaron con lo de Shakespeare. Chicos, hay cosas más importantes. Eduardo está hablando de cosas muy importantes. Shakespeare ha robado el streaming hoy. Un abrazo, Esteban Esconia, es una broma. Pero, Eduardo, muchísimas gracias. Para los que están mirando ahora, que estoy viendo que ahora están empezando a saludar. Claro, que esta es la hora en la que en España se tiende a ver los streaming y todo, ¿no? Y bueno, Lucía ya viene de hace tiempo, Joan también. Hola, Joan, ya te había saludado, hola. Lorenzo, hola, ¿qué tal, Lorenzo? Lorenzo ha estado también en otros streamings antes. Y bueno, ¿qué tal, Lorenzo? Sí, comunicación. Este streaming se basa en la comunicación y Eduardo es un experto en su materia, tiene la empresa que se llama Alcachofa y bueno, estábamos hablando de esto, de la comunicación activa, de la escucha activa y la transparencia. Vale, podés verlo después, ahora ya estamos terminando, podés ver la grabación. Yo supongo que, bueno, estará ya ni bien la terminemos y pondré subtítulos luego. Porque tiene familia. Generalmente yo con los seguidores hablo mucho y Lorenzo tiene familia, es italiano y bueno, no lo estará en italiano subtítulo, pero estará en inglés, ¿vale? Un abrazo, Lorenzo. No pasa nada, no pasa nada, no interrumpís, estamos para eso. Está el chat, ¿vale? Que lo único que está hablando es Antarcticus. Y Bárbara, me interesó la técnica para que no haya malentendidos, muy útil. ¿Qué tal, Bárbara? Un abrazo enorme. Para los que puedan ir al chat, para que Eduardo también pueda leer, genial, pero bueno, si no, ya saben, mi número está ahí para el público. Edu, muchísimas gracias por todo, ha sido realmente un placer. El libro, chicos, gracias por tu presencia, está en Kindle, ¿vale? Para los que no están en América, lo pueden comprar online. Es un pedazo de libro. Edu, me encantaría que en algún momento el libro esté en versión física, me gustaría tenerlo en versión física, no estás haciendo envíos, no es presión, ¿vale? Pero no tiene pérdida. Está en los planes, hay un motivo técnico por el que no se puede todavía, pero está en los planes. Pues voy a ser la primera a comprarlo. Me ha encantado en Kindle, pero... Mira, te lo voy a mostrar. Lo que pasa es que mi libro tiene dibujos hasta el borde. Y la versión imprimible de Amazon no permite dibujos hasta el borde. Entonces tengo que hacer un cambio de diseño para que se pueda cargar la versión imprimible, para que se venda por ahí. Pero sí, ya que es verdad. Pero bueno, ya con ganas. Pues avisáis, yo comparto el link por todos lados. Dale. Y pues eso, Edu, muchísimas gracias por estar acá, realmente ha sido un placer. Un abrazote para vos, Bárbara, para Antarcticus, para Lucía, para Esteban, un abrazo a Esteban. Lorenzo, nos hemos saludado ya 3 veces, pero bueno, una cuarta. Chao, Lorenzo, Joan.
Y nada, pues espero que hagamos otro, ya tenemos gente ahí preguntando. Los que han llegado tarde, sí que es verdad que hemos hecho un cambio de hora, ¿vale? Pero el cambio de hora fue de media hora más tarde. O sea, no pasa nada. Después miran la grabación y pueden contactar a Edu en cualquier momento. Está en LinkedIn. Tienen toda la información ahí, la información de Alcachofa y todo en la descripción, ¿vale? Habrá más cosas en un futuro. Y de nuevo, la versión en Kindle está, el link de la versión en Kindle del libro también está en la descripción. Y no tiene pérdida, chicos, son 5 euros, no es nada. 5 euros por un librazo, que no lo digo porque es un amigo mío, sino porque de verdad tiene mucho para ofrecer y es experiencia. No, no es pura teoría, no vino de la uni, vino de la Universidad de la Vida. Lo has vivido. Así que, Edu, gracias por estar acá. ¿Cómo es? Gracias por tu presencia. Muchas gracias por tu presencia. Que esté aquí. The company made with love. Me encanta, gracias. Y un abrazo a todos, un saludo a todos. Van a ver que voy a estar ahí trasteando un poquito, pero es para quitar el OBS y todo. Ya saben que yo siempre tengo movidas técnicas. Un abrazo enorme, Eduardo. Que vaya bien. Muchas gracias por invitarme. Contentísima de tenerte acá. Chao, chao. Me quedo acá un segundo mientras voy desconectando esto, ¿vale? Me he quedado sola en la llamada. Lorenzo es la cuarta vez que me está saludando, pero no pasa nada. Yo lo disfruto muchísimo, ¿vale? No, no es un after streaming. No sé qué es eso, pero no es un after streaming. Yo estoy terminando ahora. Lo que pasa es que me tengo que meter en YouTube, en la parte de los streaming, y terminar la emisión, ¿vale? Compartiría pantalla, pero es que no. Nada, chicos, ahora sí, me he ido. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar. Esto creo que no lo voy a cortar, porque es que no. Me parece hasta gracioso. Y nos estamos viendo. Gracias.